Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Y veníamos de un avance. Sigue la discusión, el debate dentro de la Asamblea Nacional tras el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral de la fecha para este 28 de julio. Estábamos hablando, bueno, ante la imposibilidad de María Corina Machado de presentarse en una elección, un elemento que se sabía, sin embargo, desde ese factor de la oposición se insistió en que debían luchar, ya que la medida era injusta, en esa candidatura hasta el final. ¿Cuándo es el final? Ya, digamos, llegamos al final ya tienen una fecha, debería inscribirse en marzo según el calendario. ¿Qué va a pasar con este grupo de la oposición? Diferentes invitados que incluso he tenido dentro del programa dicen ya la plataforma unitaria está pensando de información extraoficial en otra candidatura, sin embargo, pues no tenemos una versión confirmada sobre ello, pero es, digamos, lo que deberían estar haciendo. Un plan B, ¿qué recomienda usted a ese grupo de la oposición? Bueno, yo veo todo con mucha angustia y con mucha preocupación y además incluso con rabia, porque este año los venezolanos teníamos o tenemos, todavía tenemos, pero claramente lo teníamos hace unos meses atrás, la teníamos una enorme oportunidad de cambio democrático, electoral en Venezuela. Todas las encuestas señalan que ahí están los votos, que los venezolanos quieren cambiar al gobierno. Creo que incluso el propio gobierno, cuando toma decisiones como esta, reconoce que ellos quieren ganar siendo minoría, como ganaron en el 2018. Ahora, la oposición no puede esperar que le regalen la presidencia de la República. La oposición tiene que ganar la presidencia de la República. Y cuando uno observa que la oposición, o una parte muy importante de la oposición, vamos incluso a decir una parte mayoritaria de la oposición, comete todos estos errores acumulados que cometen, después de haber dado toda esa vuelta que dieron por la abstención, las protestas de calle, el interinato, etcétera, en contra del diálogo y regresar a la vía electoral y a la vía del diálogo y de la negociación y a la vía electoral, y entonces se les ocurre la genial idea de, al regresar a la vía electoral, de postular a una inhabilitada. O sea, ni siquiera le dimos el trabajo al gobierno de inhabilitar al candidato, sino que la propia oposición decidió regalarle al gobierno una candidatura inhabilitada. Si la oposición comete todos estos errores, pues tú comprenderás que es bastante difícil. Pero ahora, fue la candidata que obtuvo una mayor claro, pero cantidad de votos y lo veníamos viendo en las encuestas, que era la que mejor se posicionaba. Pero también en este escenario, ¿qué hacer con la votación popular, con la opinión de las mayorías de la oposición? ¿Cómo van a hacer? Porque también ustedes han planteado el consenso, pero entonces, ¿quién elige ese candidato de consenso? Claro, es que yo cuando te digo incluso las primarias, yo no digo que es un error de María Corina o es un error de la plataforma unitaria. Yo lo digo con mucho dolor por la gente que votó. Se equivocaron. Los pueblos lamentablemente se equivocan. Porque es verdad que, por ejemplo, se equivocó cuando eligieron a Chávez masivamente, pero el pueblo se equivocó. Bueno, esos 2 millones y tantos que votaron en las primarias se equivocaron dejándose llevar por los instintos, por el corazón, por la emoción, y no pensar un poquito con frialdad que tenían que postular un candidato que pudiera concurrir a las elecciones, no, como te digo, hacerle el trabajo al gobierno. Pero ahora, encima de ese error, entonces la gente que apoya a la candidata Machado ahora nos dice todos los días de que aquí no puede haber elecciones si ella no es candidata, de que la única oposición son ellos, de que cualquier candidato cualquier sustituto que eventualmente ese sector de la oposición pueda postular en vez de María Corina Machado es un candidato de Maduro. O sea, han llegado al extremo de decir eso. Yo me imagino que la gente de la plataforma estará ofendidísima. Y todos sabemos, porque ocurrió recientemente, y eso ya lo sabe todo el mundo político, hubo una reunión, como es natural, se había pedido que estuviera María Corina Machado. María Corina Machado creo que decidió, su gente, el partido 20, etcétera, decidió no asistir a esa reunión. Y bueno, el G3, será, porque ahora ya no es el G4, sino el G3, pues se reunió para, entiendo yo, según lo que se cuenta en los mentideros políticos que llaman, bueno, según se sabe, para empezar a discutir qué van a hacer. Lamentablemente están tomando la decisión muy tarde. Le permitieron al gobierno tomarlos por sorpresa
Y ahora la oposición se encuentra por su propia decisión, que no le echen después la culpa si pierden las elecciones a Maduro, por su propia decisión se encuentra metida en este pantano. Ahora lo terrible, lo trágico para los venezolanos es que producto de esos errores de la oposición, de regalarle al gobierno una candidatura inhabilitada, de no tener un sustituto de inmediato, de no tener un plan para sustituirlo. Y ahora se les puede ocurrir pensar, bueno, tendrán su derecho, pero en pensar en un candidato de partido, cuando podríamos perfectamente pensar en un candidato independiente que logre reunir a la unidad nacional, que logre generar un gran consenso nacional, entonces podemos terminar perdiendo la oportunidad de cambio que los venezolanos hemos tenido durante este año. Ahora, Enrique, hablas de ese cambio y hemos visto en América Latina cambios de gobiernos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y es mucho más fácil para la oposición hacer ese trabajo, digamos, de criticar los errores que está cometiendo el gobierno vigente, aprovechar las circunstancias económicas, digamos, para su campaña política. Sin embargo, incluso con unas cifras de desaprobación que pueda tener el gobierno nacional, aún así la oposición sigue cometiendo los mismos errores. Tú los estás mencionando. Bueno, un factor dice, si no soy yo, no es nadie, pero ¿quién en su sano juicio, con todos estos elementos que pueden estar a su favor, van a volver a cometer errores del pasado que ya vieron, o pues declinar en apoyar a una persona que pueda tener las posibilidades de obtener ese cambio? ¿Cuál es el objetivo entonces de la oposición si no es buscar ese cambio de gobierno en Venezuela? Bueno, la candidata Machado debería tener el sentido de grandeza y no dejarse consumir por el personalismo, y la oposición no debería dejarse consumir por el mesianismo que tanto le criticamos al gobierno, ¿verdad? Entonces debería tener un sentido de grandeza y pensar en el país, pensar en los niños que están pasando hambre, pensar en la gente que no tiene agua, que no tiene electricidad, pensar en cómo se ha destruido el salario, y en nombre del país que está sufriendo, pensar quizás lo debió haber pensado apenas salió la sentencia Bueno, del pero es que TCJ. justo por parte del gobierno se ha criticado a la candidata María Corina Machado y a lo que representa por justamente haber pedido sanciones a nuestro país, que han agravado esa situación social. Claro, sin lugar a dudas. Entonces, la crisis venía de antes y las sanciones se agravaron. Ahora, todos hemos cometido errores políticos, yo me incluyo. Los que estaban en el gobierno, porque las políticas han sido muy erradas y condujeron a la crisis que se heredó de Chávez en adelante, porque Chávez heredó esa crisis y las sanciones profundizaron la crisis. Eso es cierto. Pero digo yo, en nombre del país que está sufriendo, tener un poquito el sentido de grandeza, declinar esa pasión, esa obsesión presidencialista que tiene la candidata Machado, y sencillamente decir, esta no es mi hora, yo no puedo ser candidata, el gobierno inconstitucional y legalmente me inhabilitó, yo estoy dispuesta a prestar mi concurso para buscar el nombre de un independiente, que no sea alguien de partido político, un independiente, un venezolano que pueda reunir el concurso de la inmensa mayoría de los venezolanos que queremos cambio. Eso es perfectamente posible hacerlo. Pero ahora dijo hasta el infinito, no, hasta el infinito, Sí, no, dijo hasta el final y más allá, como Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. O sea, ya no es hasta el final, sino hasta el final y más allá. Bueno, entonces estamos repitiendo otra vez los mismos errores que ya conocimos. Los conocimos el 11 de abril, los conocimos en el paro. Carlos Ortega hablaba del paro indetenible y el paro terminó muriendo por inanición. Cuando la abstención del 2005 se pensaba que se iba a ilegitimar el régimen, y allí siguió el gobierno después de esas elecciones parlamentarias. En el 17 pensaban que con calle iban a derrocar al gobierno. Con el interinato y 50 países en contra del gobierno pensaban que iban a cambiar a la fuerza al gobierno, y ahí sigue Maduro. En el 18 se abstuvieron y le regalaron 6 años más a Maduro. Entonces vamos a volver a cometer los mismos errores por la tosudez, por el personalismo, por el mesianismo. Vamos a permitir que por el interés de una persona se vaya a ir una gruesa porción de la oposición, se vaya a ir a la abstención, y por eso Maduro pueda ganar siendo minoría. Yo le pido de verdad a la señora Machado que tenga ese sentido de grandeza y ayude a conseguir una opción de consenso que garantice la unidad de todos los venezolanos y el cambio este año 2024.
Con esas preguntas y esa reflexión nos vamos a la pausa. Enrique Ochoa Antich nos acompaña esta tarde. ¿Está en riesgo la oposición de volver a llamar a sus seguidores a la abstención? Eso podría ocurrir al regreso de la pausa. No se aparten.